Levántate. Tú, el de negro al fondo. La voz del profesor Stanton cortó el aula como una cuchilla. Elijah Brooks se levantó lentamente, con 35 pares de ojos fijos en él. Sí, tú, el admitido por diversidad. Ven a la pizarra. Stanton sonrió con desdén. Demuestra que un cerebro negro puede seguir el ritmo de los blancos. Algunas risas dispersas recorrieron la sala. Resuelve esta ecuación. Demuestra que perteneces aquí. Elijah caminó hacia la pizarra. Tomó la tiza. Demuestra que un cerebro negro puede seguir el ritmo de los blancos. Entonces lo vio. La ecuación estaba mal, deliberadamente mal. El profesor Stanton había escrito una trampa diseñada para hacer que Elijah fracasara públicamente. Pero Elijah no fracasó. Lo que hizo después dejó a toda la sala en silencio. ¿Qué harías tú si tu profesor te tendiera una trampa para fallar? Hombre, realmente intentaron hacerlo caer. Veamos cómo se desarrolla esto. Para entender lo que pasó después, necesitas saber quién era realmente Elijah Brooks. 18 años. Nacido en Roxbury, el barrio más pobre de Boston. Su madre, Dorothy, limpiaba edificios de oficinas por la noche. Su padre murió en un accidente de construcción cuando Elijah tenía 10 años. Sin tutores, sin escuelas preparatorias, sin contactos. Solo una tarjeta de biblioteca y un cerebro que veía los números de forma diferente a cualquier otra persona. Elijah aprendió cálculo por sí mismo a los 12 años, ecuaciones diferenciales a los 14. A los 16, resolvía problemas que a los estudiantes universitarios les costaban. Su profesora de matemáticas en la secundaria llamó al MIT. Tienen que ver a este chico, dijo. Es especial. MIT le ofreció una beca completa. También Harvard. También la Universidad Whitmore, una de las instituciones privadas más prestigiosas de la costa este. Elijah eligió Whitmore. Era más pequeña, más personal. Pensó que allí lo verían. Se equivocaba. La Universidad Whitmore se extendía sobre 200 acres de jardines perfectamente cuidados y edificios cubiertos de hiedra. Fundada en 1856. Viejo dinero, viejas tradiciones, viejas actitudes. El departamento de matemáticas estaba en Crawford Hall, un edificio de piedra nombrado por la familia que fundó la escuela. Retratos al óleo de hombres blancos cubrían los pasillos, todos y cada uno de ellos. De 1,200 estudiantes de primer año, solo 12 eran negros, y en matemáticas avanzadas, 301, la clase de élite del profesor Stanton. Elijah era el único. El profesor Harold Stanton había dominado el departamento de matemáticas durante 30 años. Autor publicado, profesor galardonado. Su palabra era ley. Los estudiantes le temían. Sus colegas lo respetaban. Los administradores lo protegían. Pero había algo más sobre Stanton, algo de lo que la gente susurraba, pero nunca decía en voz alta. En los últimos 5 años, 3 estudiantes negros se habían inscrito en su clase avanzada. Los 3 abandonaron el programa. 2 se transfirieron a otras escuelas. Uno abandonó completamente. Nunca prosperaron quejas formales. Stanton era demasiado poderoso, demasiado conectado, demasiado cuidadoso. Nunca usaba insultos por escrito. Nunca dejaba evidencia. Simplemente hacía que ciertos estudiantes se sintieran tan poco bienvenidos, tan estúpidos, tan inútiles, que renunciaban por sí mismos. Ahora, Elijah estaba de pie frente a esa misma pizarra, en el mismo lugar donde otros 3 habían sido quebrados. Stanton se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Estamos esperando, señor Brooks. ¿O es esto demasiado difícil para un caso de beca? Más risas en la clase. Tyler Morrison, un estudiante blanco adinerado en la primera fila, se dio la vuelta con una sonrisa. Quizá necesite una calculadora o un traductor. Stanton no lo corrigió. Solo sonrió. Elijah miró fijamente la ecuación. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba tranquila. Algo estaba mal en la segunda línea, el cambio de signo. Estaba fuera de la raíz cuadrada cuando debería estar dentro. Un error diminuto, casi invisible. Pero Elijah lo vio de inmediato y entendió exactamente lo que significaba. Si resolvía la ecuación tal como estaba escrita,
Obtendría la respuesta incorrecta. Parecería incompetente. Stanton lo reprobaría frente a todos. Esa era la trampa. Elijah tenía dos opciones. Opción 1. Resolver el problema tal como estaba. Obtener la respuesta incorrecta. Confirmar todos los estereotipos que Stanton creía sobre los estudiantes negros. Opción 2. Señalar el error. Desafiar a un profesor con 30 años de experiencia. Arriesgarse a ser llamado arrogante, irrespetuoso. Un estudiante negro enojado que no acepta la autoridad. De cualquier forma, Stanton ganaba. La mano de Elijah tembló ligeramente. Pensó en su madre. En ese momento, probablemente estaba fregando pisos en algún edificio de oficinas del centro. Le dolían las rodillas. Le dolía la espalda. No había tomado vacaciones en 15 años. Todo lo que ella sacrificó, cada noche sin dormir, cada comida que se saltó, cada dólar ahorrado fue para este momento. Para que Elijah pudiera estar en salas como esta y demostrar que de dónde vienes no determina hasta dónde puedes llegar. No podía fallarle. No lo haría. Elijah se dio la vuelta. Su voz era tranquila, firme, respetuosa. Profesor Stanton, ¿puedo hacer una pregunta? Stanton arqueó una ceja. Se supone que debes resolver preguntas, no hacerlas. Entiendo, señor. Solo quiero confirmar que esta es exactamente la ecuación que quiere que resuelva, tal como está escrita. La sonrisa de Stanton vaciló solo por un momento. ¿Estás sugiriendo que cometí un error? ¿30 años en este campo y crees que no puedo escribir una ecuación simple? No, señor. Solo estoy confirmando. Resuelve el problema. El aula quedó en absoluto silencio. Elijah se volvió hacia la pizarra. Levantó la tiza y en lugar de resolver la ecuación, tachó la línea 2 y la reescribió correctamente. ¿Qué crees que hizo Stanton cuando un estudiante de primer año corrigió públicamente su trabajo? La tiza chirrió contra la pizarra. Cada estudiante contuvo la respiración. Elijah reescribió la línea con claridad. Corrigió el cambio de signo. Ahora dentro de la raíz cuadrada, exactamente donde debía estar. Luego continuó. Línea 3, línea 4, línea 5. Cada paso fluía naturalmente a partir de la ecuación corregida. Dejó la tiza y dio un paso atrás. La solución era perfecta. Durante 3 segundos completos, nadie se movió. El rostro del profesor Stanton pasó por 4 colores: rosa, rojo, blanco, y luego un tono púrpura que Elijah nunca había visto en un ser humano. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz de Stanton apenas se mantenía controlada. Sus manos apretaban los apoyabrazos de la silla. Elijah se giró para mirarlo. Calmado, respetuoso, tranquilo. La ecuación tenía un error, señor. En la línea 2, el cambio de signo estaba en la posición incorrecta. Lo corregí antes de resolver. ¿La corregiste? Sí, señor. ¿Tú, un estudiante de primer año, corregiste mi ecuación? Las matemáticas estaban mal, señor. Lo arreglé. El aula estaba completamente en silencio. Nadie respiraba. Nadie parpadeaba. La sonrisa de Tyler Morrison había desaparecido. Otros estudiantes intercambiaban miradas. Algo estaba ocurriendo que nunca había pasado antes en esa clase. Un estudiante había desafiado a Harold Stanton, y el estudiante tenía razón. Pero Stanton no reconoció la corrección. No podía. Toda su identidad estaba construida sobre ser la persona más inteligente en cada sala. En cambio, atacó. Esto es exactamente lo que esperaba. Stanton se levantó lentamente. Arrogancia, falta de respeto, una completa falta de disciplina académica. Caminó hacia Elijah, cada paso deliberado. No corriges a los profesores, señor Brooks. Aprendes de ellos. Así es como funciona la educación. Pero claramente, donde sea que hayas crecido, no te enseñaron eso. Elijah no dijo nada. Simplemente se quedó allí. F en el examen de hoy, y voy a dejar constancia de este incidente en tu expediente académico. Insubordinación. Desafiar la autoridad del profesorado. Aún así, Elijah permaneció en silencio. Puedes volver a tu asiento ahora, si es que puedes encontrarlo. Elijah regresó a su pupitre. Se sentó. No miró a nadie, pero dentro de su pecho algo ardía. No era ira, era algo más profundo. Algo que llevaba construyéndose durante 18 años. La clase terminó 20 minutos después.
Los estudiantes salieron rápidamente, evitando el contacto visual con Elijah, pero una persona se quedó. El doctor Samuel Preston había estado sentado en la última fila, un profesor visitante de Stanford, allí para evaluar la calidad de enseñanza en el departamento. Había visto todo. Preston se acercó a Elijah en el pasillo, afuera. Esa ecuación en la pizarra, detectaste el error de inmediato. Elijah levantó la mirada, cauteloso. Otro profesor, otra posible amenaza. Sí, señor. ¿Cómo? La mayoría de los estudiantes de posgrado no detectarían ese error. Yo mismo casi no lo vi. Elijah dudó. Había aprendido a ocultarse, a mantenerse invisible. Mostrar sus habilidades solo lo convertía en un objetivo. Pero había algo distinto en la mirada de Preston. Curiosidad, no juicio. Veo patrones, dijo Elijah en voz baja. Los números tienen formas para mí. Cuando algo está mal, la forma se rompe. Lo noto. Preston lo observó durante un largo momento. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando matemáticas? Desde los 8 años. Autodidacta, con libros de la biblioteca. Preston asintió lentamente. Algo encajaba en su mente. Piezas de un rompecabezas uniéndose. Esa ecuación que escribió Stanton no estaba en ningún libro de texto. Él la creó. Lo sé, señor. ¿Sabes lo que eso significa? Elijah sostuvo su mirada. Significa que no fue un accidente. La expresión de Preston se oscureció. No, no lo fue. Sacó la mano de su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación. Ven a mi oficina mañana, a las 4 en punto. Creo que necesitamos hablar. Elijah tomó la tarjeta. Por primera vez desde que había llegado a Whittemore, alguien lo había visto. Realmente visto. Pero Stanton también lo había visto. Y Stanton ya estaba planeando su siguiente movimiento. ¿Qué ocurre cuando un hombre poderoso se da cuenta de que ha sido expuesto por el mismo estudiante que intentó destruir? A las 4 en punto del día siguiente. La oficina temporal de Preston en el tercer piso de Crawford Hall. Elijah llamó 2 veces. Adelante. La oficina era pequeña, con libros apilados por todas partes. Papeles cubrían cada superficie. Preston estaba sentado detrás de un escritorio desordenado, leyendo, con las gafas apoyadas en la nariz. Siéntate, Elijah. Elijah se sentó. Seguía en guardia. 18 años de instintos de supervivencia no desaparecen porque alguien te dé una tarjeta de presentación. Preston lo estudió por un momento. He estado en Stanford durante 20 años. He enseñado a miles de estudiantes. He visto talento. He visto genialidad. He visto la diferencia entre ambos. Se inclinó hacia adelante. Lo que vi ayer, eso no era solo talento. Elijah no dijo nada. Revisé tu expediente de admisión esta mañana. Puntuación perfecta en matemáticas en el SAT. Campeón estatal de matemáticas durante 3 años consecutivos. Ofertas de beca completa de MIT, Harvard y de aquí. Preston se quitó las gafas. ¿Por qué Whittemore? Con tu historial, podrías haber ido a cualquier lugar. La voz de Elijah fue tranquila. Pensé que algo más pequeño sería mejor, más personal. Pensé que los profesores realmente me verían aquí. Y en cambio te tocó Stanton. Sí, señor. Preston se levantó. Caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Voy a mostrarte algo, y luego voy a hacerte una pregunta. Regresó a su escritorio y sacó una carpeta. Dentro había una sola hoja de papel, un problema matemático cubierto de notas escritas a mano. He estado trabajando en esto durante 3 meses. Es un problema de condiciones de contorno en modelado de flujo turbulento. Todos los enfoques que he probado chocan contra un muro. Deslizó el papel sobre el escritorio. Échale un vistazo. Elijah lo tomó. Sus ojos recorrieron las ecuaciones. Una vez, 2 veces. Luego algo cambió en su expresión. Su concentración se profundizó. El resto de la habitación pareció desvanecerse. Preston lo observó cuidadosamente. Durante 2 minutos completos. Elijah no dijo nada. Simplemente se quedó mirando el papel. Luego pidió una hoja en blanco. Preston le entregó una, junto con un bolígrafo. Elijah no escribió ecuaciones primero. En su lugar, dibujó una forma, una figura tridimensional que parecía una rosquilla torcida. Preston frunció el ceño. ¿Qué es eso?
El problema, dijo Elijah mientras seguía dibujando, estás pensando en esto en un espacio plano, en 2 dimensiones, pero el contorno no es plano. Giró la forma en su dibujo, añadiendo nuevas líneas. Se curva, se pliega sobre sí mismo. Si intentas modelarlo en un plano, obtienes discontinuidades. Las matemáticas se rompen. Preston se inclinó más cerca. Continúa. Pero si lo proyectas sobre un toro en lugar de un plano, Elijah señaló su dibujo. La discontinuidad desaparece. La condición de contorno se vuelve periódica. Forma un bucle. Escribió 3 líneas de transformación debajo. Rápidas, limpias, seguras. El problema se resuelve solo. Preston no se movió durante 30 segundos. Simplemente se quedó mirando el papel. Su rostro pasó de la confusión al reconocimiento, y luego a algo que casi parecía conmoción. 3 meses, susurró. 3 meses atascado en esto. Miró a Elijah. Lo resolviste en 5 minutos. Elijah dejó el bolígrafo. La respuesta estaba en la geometría. Solo había que verlo de otra manera. Preston se dejó caer en su silla. Se cubrió la boca con la mano. ¿Cómo?, preguntó finalmente. ¿Cómo lo ves así? ¿Quién te enseñó a pensar de esta manera? La respuesta de Elijah fue simple. Nadie. Me enseñé a mí mismo. Cuando no tienes profesores, encuentras tu propia forma de entender. Veo primero las formas. Las fórmulas vienen después. Preston guardó silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más pesada. Elijah, necesito preguntarte sobre ayer, sobre la ecuación de Stanton. La expresión de Elijah se tensó. Era un terreno peligroso. ¿Qué pasa con ella? Dijiste que el error no fue accidental. ¿Qué quisiste decir? Elijah dudó. Hablar en contra de un profesor, especialmente uno tan poderoso como Stanton, podría acabar con su carrera académica antes de comenzar. Pero Preston había visto su don. Preston había escuchado. Quizá, solo quizá, se podía confiar en él. La ecuación que escribió, comenzó Elijah lentamente. En la segunda línea había un error de signo. El cambio estaba fuera de la raíz cuadrada cuando debería haber estado dentro. Eso lo vi. La mayoría no lo habría notado. Ese es el punto. Elijah sostuvo la mirada de Preston. Si hubiera resuelto la ecuación tal como estaba escrita, mi respuesta habría sido exactamente incorrecta. No parcialmente incorrecta. Exactamente incorrecta. El signo opuesto en el resultado final. Preston asintió. Lo que te haría parecer incompetente. Sí, como si no entendiera la manipulación algebraica básica. Como si no perteneciera a una clase avanzada y Stanton tendría pruebas. Pruebas de que el estudiante de diversidad no podía seguir el ritmo. Pruebas de que debería ser expulsado del programa. La mandíbula de Preston se tensó. ¿Estás diciendo que él escribió deliberadamente una ecuación defectuosa diseñada específicamente para hacerte fallar? Elijah no parpadeó. Estoy diciendo que la ecuación no estaba en ningún libro de texto. La creó él mismo. Y el error era demasiado perfecto, demasiado preciso. No fue un error, fue un arma. Preston metió la mano en el cajón de su escritorio. Sacó otro documento. Un borrador de la próxima conferencia de Stanton para la exhibición académica. Revisé su trabajo la semana pasada. Parte de mi evaluación. Pasó a la página 3. Mira esta demostración. Dime qué ves. Elijah escaneó la página. Sus ojos se detuvieron en la línea 4. El mismo patrón, dijo en voz baja. La suposición de preservación de la orientación es incorrecta. Está demostrando la recíproca de su propio teorema. Preston cerró la carpeta. Va a presentar esto en la exhibición académica frente a 400 personas. Padres, donantes, la junta de fideicomisarios. Y está mal, completamente mal. Sus miradas se cruzaron. ¿Qué hacemos?, preguntó Elijah. Preston negó lentamente con la cabeza. Aún no lo sé, pero sé una cosa con certeza. Harold Stanton no es solo un mal profesor. Ha estado apuntando a estudiantes como tú durante años. Y si no lo detenemos, no será su última víctima. Pero detener a un hombre como Stanton no sería fácil, porque Stanton ya había comenzado su contraataque. El contraataque llegó más rápido de lo que nadie esperaba. 2 días después del incidente en el aula, Elijah recibió una carta oficial
de la oficina del decano de estudiantes para una audiencia disciplinaria académica. Cargos, insubordinación, falta de respeto hacia el profesorado, conducta impropia de un estudiante de Whitmore. La audiencia estaba programada para el día de la exhibición académica, el evento más importante del año. 400 invitados, padres, donantes, miembros de la junta, medios locales, y Elijah estaría siendo juzgado. Stanton había hecho su movimiento. Si no podía quebrar a Elijah en el aula, lo destruiría. Públicamente, oficialmente, permanentemente. La noticia se propagó por el campus como la pólvora. ¿Escuchaste que ese estudiante negro de primer año va a ser expulsado? Escuché que insultó al profesor Stanton. No. Intentó pelear con él. Admisiones por diversidad, hombre, no pueden con la Academia Real. Los rumores empeoraban cada día, cada versión más distorsionada que la anterior. Al final de la semana, la mitad del campus creía que Elijah había amenazado físicamente a un profesor. Nadie le preguntó a Elijah qué había pasado realmente. Nadie pidió su versión. Ya era culpable. El juicio era solo una formalidad. Preston intentó intervenir. Presentó una solicitud formal para testificar en la audiencia. Como profesor de Stanford evaluando la calidad docente, sus observaciones deberían haber sido relevantes. La solicitud fue rechazada. El profesor Gerald Crawford, el amigo más cercano de Stanton y presidente del comité disciplinario, dictaminó que el testimonio externo no era aplicable en asuntos de conducta estudiantil. Preston presionó más. Se puso en contacto directamente con el decano. 2 horas después recibió una llamada telefónica de Stanford. Doctor Preston, hemos recibido algunos informes preocupantes sobre su conducta en Whitmore. ¿Qué informes? Alegaciones de relaciones inapropiadas con estudiantes. Nada formal aún. Pero si estas alegaciones continúan, su puesto sabático podría tener que reconsiderarse. La amenaza era clara. Ayuda a Elijah y pierde tu carrera. Preston tenía una decisión que tomar. Mientras tanto, Rachel Whitfield estaba enfrentando su propia crisis de conciencia. Rachel era estudiante de último año, la mejor de su clase. Asistente de enseñanza de Stanton durante 2 años. Siempre lo había admirado, respetado, defendido. Pero ella había estado en ese aula. Había visto la ecuación. Había visto a Elijah corregirla correctamente. Y había visto la cara de Stanton después. No vergüenza, no sorpresa, ira, ira pura. La ira de alguien cuya trampa había fallado. Esa noche, Rachel no pudo dormir. No dejaba de pensar en los otros estudiantes. Los que vinieron antes que Elijah. Marcus Williams, transferido a una universidad estatal después de un semestre con Stanton. Deja Robinson abandonó. Nunca terminó su carrera. Andrew Mitchell. Cambió de especialidad. Renunció a las matemáticas por completo. 3 estudiantes negros, 3 sueños destruidos, un profesor. ¿Fue coincidencia? ¿O fue un patrón? Rachel tomó una decisión, una peligrosa. Fue a la oficina de Stanton después de horas. Usó su código de acceso como asistente de enseñanza para entrar. Su computadora seguía con la sesión iniciada. Buscó en sus correos electrónicos. Lo que encontró le revolvió el estómago. Correos a Crawford. Correos a otros miembros del profesorado que se remontaban a 5 años atrás. Otro caso de diversidad en 301. Yo me encargo. Como los otros, el chico Williams se retiró hoy. Mejor así. Estos estudiantes de acción afirmativa diluyen la reputación de nuestro programa. Y un correo enviado la noche antes de la primera clase de Elijah. Nueva admisión por diversidad, comenzando el lunes. Beca completa. Veamos cuánto dura este. Rachel tomó fotos de todo. Le temblaban tanto las manos que casi dejó caer el teléfono. 2 veces. Estaba a punto de irse cuando la puerta de la oficina se abrió. Stanton estaba en el umbral. Sus ojos se movieron de Rachel a la pantalla de la computadora. ¿Qué estás haciendo? Rachel no pudo hablar. Estás despedida. La voz de Stanton era hielo. Y si le dices una palabra de esto a alguien, me aseguraré de que nunca trabajes en el ámbito académico. Nunca. Dio un paso más cerca. ¿Me entiendes? Rachel corrió. No se detuvo hasta llegar a su dormitorio. Cerró con llave y se desplomó contra la puerta, sollozando. Tenía la evidencia, pero estaba aterrada de usarla.
De vuelta en su dormitorio, Elijah estaba sentado solo en su escritorio. Sus libros de texto estaban abiertos, pero no podía concentrarse. 3 días hasta la audiencia. 3 días hasta que su futuro fuera decidido por personas que ya habían tomado una decisión. Vale, a estas alturas ya estoy enganchado. ¿Un chico de 18 años con ese tipo de talento? ¿Y así es como lo tratan? No, si fuera yo, perdería la cabeza. Es una locura. Pero lo peor aún estaba por venir, porque Stanton ya no solo intentaba expulsar a Elijah, intentaba borrarlo por completo. ¿Qué pasa cuando un hombre con poder ilimitado decide destruir a alguien con un potencial ilimitado? 3 días hasta la audiencia. El reloj corría. Elijah casi no tenía a nadie de su lado. Preston estaba siendo chantajeado para guardar silencio. Rachel estaba demasiado aterrada para dar un paso al frente. Y cada día los rumores empeoraban. Pero Elijah no estaba completamente solo. Día 1. Preston no podía testificar, pero aún podía investigar. Pasó todo el día en los archivos de la universidad, sacando registros, cruzando datos de inscripción, rastreando patrones. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas. En los últimos 5 años, 7 estudiantes negros se habían inscrito en el programa avanzado de matemáticas de Stanton. 7. Solo uno se había graduado, y ese estudiante se cambió a otro asesor después de solo un semestre con Stanton. Los otros 6, desaparecidos. Transferidos, abandonaron, cambiaron de especialidad, desaparecieron del departamento de matemáticas por completo. Preston documentó todo, nombres, fechas, resultados. Pero la documentación no era prueba. Necesitaba más. Esa noche hizo llamadas, antiguos estudiantes, antiguos colegas, cualquiera que pudiera hablar. La mayoría colgó de inmediato. El nombre Stanton ponía nerviosa a la gente, pero una persona devolvió la llamada. La doctora Michelle Warren, ahora enseñando en una pequeña universidad en Ohio, había sido asistente de Stanton hace 15 años. Siempre supe que algo no estaba bien, dijo en voz baja. La forma en que trataba a ciertos estudiantes, los patrones. Pero yo era joven, tenía miedo, necesitaba su recomendación. ¿Estaría dispuesta a hacer una declaración? Larga pausa. Ahora tengo una familia, una carrera. Si hablo y nada cambia, Stanton me destruirá. ¿Y si esta vez las cosas pudieran cambiar? Otra pausa, más larga. Envíame lo que tienes. Lo pensaré. No era un sí, pero tampoco era un no. Día 2. Rachel Whitfield estaba sentada en su dormitorio, mirando fijamente su teléfono. Las fotos de los correos de Stanton seguían ahí. Evidencia de años de discriminación dirigida. Podía enviarlas al decano. Podía destapar todo. Pero la amenaza de Stanton resonaba en su mente. Me aseguraré de que nunca trabajes en el ámbito académico. Nunca. Tenía 22 años. Todo su futuro estaba en las matemáticas. Las solicitudes para posgrado vencían en 2 meses. Necesitaba recomendaciones. Necesitaba contactos. Stanton controlaba todo eso. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su madre. Estoy tan orgullosa de ti, cariño. Pronto serás la primera de nuestra familia en obtener una maestría. Te amo. Las manos de Rachel temblaban. Había trabajado tan duro para llegar hasta allí. ¿De verdad iba a tirar todo por la borda por un estudiante al que apenas conocía? Pero entonces pensó en Elijah, de pie frente a esa pizarra, solo, rodeado de personas que querían verlo fracasar. Pensó en Marcus Williams. Había sido su tutora por un tiempo. Un chico inteligente, ojos amables, lleno de potencial. Ahora trabajaba en una tienda de comestibles. Su carrera en matemáticas había terminado antes de empezar. ¿Cuántos más habría? Rachel tomó una decisión. No la segura, la correcta. Reenvió las fotos a una nueva dirección de correo, una cuenta anónima que creó solo para ese propósito. Luego envió un mensaje a la decana Catherine Wells. Necesita ver esto. Día 3. La mañana de la audiencia. Elijah se despertó a las 5 de la mañana. No había dormido más de 2 horas. Se puso su única camisa de vestir, la que su madre le compró para su graduación de secundaria. Ahora le quedaba un poco ajustada, pero era lo único que tenía. Su teléfono sonó.
Mamá, hijo, no pude dormir. Dime la verdad. ¿Qué está pasando? Elijah cerró los ojos. Mamá, hay gente aquí que no cree que yo pertenezca. Están intentando sacarme. Silencio en la línea. ¿Hiciste algo mal? No, señora. Corregí el error de un profesor frente a la clase y no le gustó. Más silencio. Luego la voz de su madre volvió, más firme que antes. Elijah Marcus Brooks, escúchame bien. Él se enderezó instintivamente. He limpiado baños durante 20 años. He fregado suelos de rodillas. He sido invisible para gente que creía ser mejor que yo. Su voz se quebró ligeramente. Hice todo eso para que tú pudieras estar en lugares como ese. Para que pudieras ser visto. No para que te inclines ante mentirosos. Mamá, ni se te ocurra disculparte por tener razón. Ni se te ocurra disculparte por ser más inteligente que ellos. ¿Me oyes? Los ojos de Elijah ardían. Sí, señora. Muéstrales quién eres. Muéstrales lo que yo crié. Lo haré, mamá. Te quiero, hijo. Yo también te quiero. Colgó, se secó los ojos y respiró hondo. Pasara lo que pasara ese día, lo enfrentaría de pie. Mientras tanto, el campus estaba lleno de actividad. La exhibición académica era el evento más importante del año. Carpas en el césped principal, camiones de catering, padres llegando en coches caros. Y en el edificio administrativo, el comité disciplinario se estaba reuniendo. El profesor Gerald Crawford estaba sentado en el centro de la larga mesa. Dos miembros más del profesorado lo flanqueaban. Uno era conocido por ser neutral. El otro había sido reclutado personalmente por Stanton. Todo estaba en su contra. Elijah llegó a las 8:30. Lo dirigieron a una pequeña sala de espera, sin ventanas, una sola silla, una jarra de agua que nadie se había molestado en llenar. Se sentó solo durante 45 minutos. A las 9:15, un guardia de seguridad abrió la puerta. «Están listos para ti». Elijah se levantó. Sus piernas se sentían inestables, pero su mente estaba clara. Caminó por el pasillo hacia la sala de audiencia. Cada paso resonaba contra los suelos de mármol. Retratos de hombres blancos mayores lo observaban desde las paredes. Fundadores, benefactores, fideicomisarios. Generaciones de personas que no se parecían en nada a él. Se detuvo frente a la puerta. Detrás estaban las personas que decidirían su futuro. Personas que ya habían tomado una decisión. Personas que veían a un estudiante negro que no conocía su lugar. Pero ellos no sabían lo que Elijah sabía. No veían lo que él veía. Y no tenían idea de lo que era capaz. Elijah abrió la puerta. La sala era más grande de lo que esperaba. Una larga mesa de conferencias dominaba el centro. Crawford estaba en la cabecera, flanqueado por los otros miembros del comité. Y en el lado derecho de la sala, sentado en una silla de cuero, como un rey en su trono, el profesor Harold Stanton. Sus miradas se encontraron. Stanton sonrió con la sonrisa de un hombre que ya había ganado. Elijah no devolvió la sonrisa. Simplemente caminó hacia la única silla en el lado izquierdo de la sala. El asiento del acusado. Se sentó y esperó. Pero algo era diferente ese día. Algo que Stanton aún no sabía. En ese mismo momento, la decana Catherine Wells estaba en su oficina, leyendo un correo anónimo. Un correo que contenía fotografías de mensajes que Harold Stanton nunca esperó que alguien viera. El juego estaba a punto de cambiar. La decana Catherine Wells miraba fijamente la pantalla de su computadora. Su café se había enfriado. Hace una hora no se había dado cuenta. Las fotografías eran contundentes. Correo tras correo, año tras año. Un patrón tan claro, tan deliberado, que le revolvía el estómago. Otro caso de diversidad en el 301. Yo me encargo. Como los otros, la chica Robinson finalmente se retiró. Un problema menos. Estos estudiantes de acción afirmativa no pertenecen a programas académicos serios, pero un correo electrónico hizo que se le helara la sangre. Enviado la noche anterior a la primera clase de Elijah, nuevas admisiones por diversidad comienzan el lunes. Beca completa desde Roxbury. Veamos cuánto dura este. Esto no se trataba de estándares académicos. Esto era cacería. Wells tomó su teléfono y llamó a la oficina de registro.
Necesito los expedientes de inscripción de matemáticas avanzadas 301 de los últimos 5 años. Cada estudiante que se retiró, se transfirió o cambió de carrera. En mi escritorio en 30 minutos. Colgó y siguió leyendo. Cuanto más profundizaba, peor se volvía. Stanton no solo discriminaba, estaba coordinando. Crawford sabía. Al menos otros 2 miembros del profesorado sabían. Esto no era un profesor problemático. Era un sistema. Wells se levantó y caminó hacia la ventana. La exhibición académica estaba en pleno apogeo abajo. Padres riendo, estudiantes posando para fotos, donantes estrechando manos con administradores, y en algún lugar del edificio administrativo, un comité disciplinario estaba a punto de expulsar a un estudiante inocente. Tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta. Mientras tanto, en la sala de audiencia, Elijah estaba descubriendo la verdad. Crawford leía los cargos: insubordinación, falta de respeto, conducta inapropiada. Pero Elijah no escuchaba. Observaba a Stanton, lo estudiaba. El profesor permanecía completamente inmóvil, manos entrelazadas, expresión serena. La imagen perfecta de la autoridad académica. Demasiado sereno. Elijah pensó en aquel primer día. La ecuación en la pizarra. El error en la segunda línea. Había asumido que era una trampa. Algo puntual. Una prueba para hacerlo fallar. Pero ahora, sentado en esa sala, rodeado de aliados de Stanton, surgió otra posibilidad. Esto no fue espontáneo. Esto había sido planeado mucho antes de que Elijah pisara el campus. Stanton no reaccionó ante una amenaza. Ejecutó una estrategia. Una estrategia que ya había usado antes. Una estrategia que había funcionado cada vez. Hasta ahora. Las manos de Elijah se tensaron sobre los reposabrazos. No era solo un estudiante siendo disciplinado. Era un objetivo, elegido antes de llegar, marcado para ser eliminado. La ecuación no era una prueba, era un arma. Y de repente todo tuvo sentido. La audiencia manipulada, el comité sesgado, el tiempo imposible. Stanton no intentaba demostrar que Elijah era incompetente. Intentaba destruirlo antes de que alguien descubriera la verdad. Pero ya era demasiado tarde, porque en ese preciso momento, la decana Wells abrió la puerta de la sala de audiencias, y la expresión en su rostro le dijo a todos que algo había cambiado. La decana Wells no se sentó. Se quedó de pie al fondo de la sala, con los brazos cruzados observando. Crawford la miró con nerviosismo. Decana Wells, esta es una audiencia cerrada, solo personal académico. Continúe, profesor Crawford. Solo estoy observando. Su voz era hielo. Crawford tragó saliva y volvió a sus papeles. Muy bien, profesor Stanton. Presente su caso. Stanton se levantó lentamente. Seguro, teatral, un hombre completamente dueño de su escenario. Gracias, profesor Crawford. Distinguidos colegas. Hizo un gesto hacia Elijah sin mirarlo. Lo que tenemos aquí es una advertencia. Un estudiante admitido mediante iniciativas de diversidad, con todas las ventajas, todas las oportunidades. ¿Y cómo responde a esta institución? Stanton hizo una pausa dramática. Con arrogancia, con falta de respeto, con un desprecio total por la jerarquía académica. Comenzó a caminar de un lado a otro. En su primer día en mi clase, el señor Brooks cuestionó públicamente mi experiencia. Alteró mi trabajo en la pizarra sin permiso. Insinuó frente a 35 estudiantes que un profesor con 30 años de experiencia había cometido un error. Stanton negó con la cabeza, con falsa tristeza. Así no funciona la academia. Así no funciona el aprendizaje. Esto es ego, un ego descontrolado, sin disciplina. Se giró hacia el comité. Recomiendo expulsión inmediata, por el bien del programa, por el bien de Whitmore. Crawford asintió con gravedad. Gracias, profesor Stanton. Señor Brooks, ¿tiene algo que decir en su defensa? Elijah miró alrededor de la sala. 3 miembros del comité que ya habían tomado su decisión. Stanton sonriendo con suficiencia en su silla. La decana Wells en silencio al fondo. Sin testigos, sin defensor, sin nadie que hablara por él. Pensó en su madre, trabajando el turno de noche en ese momento, fregando pisos, creyendo que su hijo estaba a salvo, creyendo que sus sacrificios significaban algo. Pensó en los estudiantes que vinieron antes que él. Marcus, Deja, Andrei, todos quebrados por este mismo sistema, este mismo hombre. Pensó en irse,
Simplemente marcharse, aceptar la derrota, empezar de nuevo en otro lugar. Tal vez ese era el movimiento inteligente, el seguro. Pero entonces recordó las palabras de su madre. No te atrevas a disculparte por tener la razón. Elijah levantó la mirada. La ecuación está mal. Crawford frunció el ceño. ¿Perdón? La ecuación que el profesor Stanton escribió en la pizarra. Tenía un error. En la línea 2. El cambio de signo estaba fuera de la raíz cuadrada. Debería haber estado dentro. La sonrisa de Stanton vaciló. De esto es exactamente de lo que hablo. Incluso ahora se niega a aceptar. Si la hubiera resuelto tal como está escrita, continuó Elijah con voz firme, mi respuesta habría sido completamente incorrecta. El signo opuesto habría demostrado que no entiendo el álgebra básica. Miró directamente a Stanton. Esa ecuación no era una prueba, profesor. Era una trampa. La sala quedó en silencio. Crawford se aclaró la garganta. Estas son acusaciones serias, señor Brooks. ¿Tiene alguna prueba? Revise el libro de texto. Esa ecuación no está ahí. El profesor Stanton la creó él mismo, específicamente para ese día, específicamente para mí. Stanton se puso de pie abruptamente. Esto es absurdo. No voy a quedarme aquí a ser acusado por un estudiante de primer año que, en realidad, me gustaría escuchar más. Todas las cabezas se giraron hacia la decana Wells. Dio un paso adelante, con una carpeta en la mano. Me gustaría escuchar al señor Brooks explicar exactamente qué estaba mal en esa ecuación. En detalle, Crawford tartamudeó. Decana Wells. Esto es altamente irregular. Profesor Crawford, dada la información que he recibido esta mañana, creo que debemos ser muy minuciosos, muy cuidadosos. Miró a Elijah. Señor Brooks, hay una pizarra detrás de usted. Muéstrenos a qué se refiere. El corazón de Elijah latía con fuerza, pero su mente estaba en calma. Esto era todo. La única oportunidad que tendría. Se levantó lentamente, caminó hacia la pizarra, tomó la tiza. Su mano tembló ligeramente, solo por un momento. Entonces recordó quién era, lo que podía hacer, lo que su madre había formado. Pueden quitarme la beca, pensó. Pueden quitarme el futuro, pero no pueden quitar lo que hay en mi mente. Se volvió hacia la pizarra y comenzó a escribir. La tiza tocó la superficie. La sala contuvo la respiración. Elijah escribió la primera línea, la ecuación original, exactamente como Stanton la había escrito 3 semanas antes. Esto es lo que el profesor Stanton puso en la pizarra. Se apartó para que todos pudieran verla. La línea 1 es correcta. Configuración diferencial estándar. Nada mal aquí. Se movió hacia la línea 2. Pero aquí es donde comienza el problema. Rodeó una pequeña parte de la ecuación. Cuando se mueve un término a través del signo igual dentro de una raíz cuadrada, el cambio de signo ocurre dentro del radical, no fuera. Escribió ambas versiones una al lado de la otra. El profesor Stanton lo escribió así, señaló a la izquierda. Pero debería ser así, señaló a la derecha. Crawford entrecerró los ojos al mirar la pizarra. No estoy seguro de seguirle. Permítame mostrarle lo que ocurre después. Elijah continuó escribiendo. Línea 3, línea 4, línea 5. Debido a ese único error en la línea 2, cada paso siguiente va en la dirección equivocada. La ecuación no solo da una respuesta incorrecta, da exactamente la respuesta opuesta. Subrayó el resultado final. Si hubiera resuelto la ecuación como el profesor Stanton la escribió, habría obtenido -12. La respuesta correcta es +12. Exactamente lo contrario. Se volvió hacia el comité. Para cualquiera que corrigiera el examen, parecería que cometí un error fundamental. Como si no entendiera las convenciones básicas de los signos. Como si no perteneciera a una clase avanzada de matemáticas. Silencio. El rostro de Stanton había perdido todo color. Esto es ridículo, balbuceó. Un simple error y cualquiera podría... ¿Podría qué, profesor? La voz de Elijah era calmada, firme, demoledora. ¿Podría escribir accidentalmente una ecuación que no está en ningún libro de texto? ¿Podría cometer accidentalmente un error tan preciso que produce exactamente la respuesta opuesta? ¿Podría hacer esto por accidente? En el primer día, con el único estudiante negro de la clase en la pizarra,
La sala estaba completamente inmóvil. Eso no es un accidente, es un diseño. La decana Wells dio un paso adelante. Señor Brooks, ¿puede también demostrar la solución correcta? ¿La demostración completa? Sí, señora. Elijah se volvió nuevamente hacia la pizarra. Y esta vez, no solo corrigió, creó. Línea por línea, reconstruyó la ecuación desde cero. Pero no se detuvo en la solución básica. La extendió, la transformó. La llevó a lugares que no aparecían en ningún libro de texto de pregrado. La tiza se movía más rápido ahora. Su confianza crecía con cada línea. Mostró la interpretación geométrica. Dibujó una figura tridimensional que hacía concreto lo abstracto. Cuando lo visualizas de esta manera, explicó, puedes ver que la condición de contorno se pliega sobre sí misma. No es lineal, es periódica. Escribió 3 líneas más de transformación. Proyéctalo sobre una superficie toroidal y la discontinuidad desaparece. La solución se vuelve elegante, autocontenida. Dejó la tiza y dio un paso atrás. La pizarra estaba cubierta de matemáticas, no solo correcciones. Pensamiento original. Trabajo de nivel de posgrado de un estudiante de primer año de 18 años. Durante 10 segundos, nadie habló. Luego el doctor Harrison, el miembro neutral del comité, se levantó lentamente. Dios mío, susurró. Esto es excepcional. Miró a Elijah con ojos completamente nuevos. Esto no es trabajo de pregrado, es de nivel doctoral. Tal vez más allá. El rostro de Crawford se había puesto pálido. Stanton apretaba los reposabrazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La decana Wells se volvió hacia él. Profesor Stanton, ¿le gustaría responder? Stanton abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. La ecuación, puede que haya habido un error. La voz de Elijah atravesó la sala. Se giró para mirar directamente a Stanton. 18 años de invisibilidad. 18 años de ser subestimado. 18 años viendo a gente como Stanton mirar a través de él. Todo eso se consumió en este momento. Profesor Stanton, no vine a Whitmore a causar problemas. Vine a aprender, a crecer, a honrar los sacrificios que mi madre hizo trabajando turnos de noche durante 20 años para que yo tuviera esta oportunidad. Su voz permanecía firme, controlada, poderosa. Me sentaba al fondo de su clase porque no quería atención. Solo quería aprender, señaló la pizarra. Pero usted no vio a un estudiante. Vio un objetivo, un problema que debía eliminarse, igual que Marcus Williams, igual que D.R. Robinson, igual que Andre Mitchell. Stanton se estremecía con cada nombre. No soy incompetente, profesor. No estoy descalificado. No soy una admisión por diversidad que no pertenece aquí. Elijah dio un paso más cerca. La verdad es lo contrario. Detecté su error en 3 segundos. Corregí su trabajo antes de resolverlo. Acabo de demostrar matemáticas que usted no ha tocado en 20 años. La sala estaba completamente en silencio. No me falta capacidad, profesor. Tengo más capacidad de la que usted ha visto en 30 años de enseñanza. Dejó que esas palabras calaran. El único error que cometí fue asumir que usted quería que sus estudiantes tuvieran éxito. Hizo una pausa. Pero no es así. Usted quiere que ciertos estudiantes fracasen. Necesita que fracasen porque, si tienen éxito, demuestran que todo lo que usted cree es incorrecto. El rostro de Stanton estaba ahora gris. Sus manos temblaban. El doctor Harrison volvió a intervenir. Profesor Stanton, creo que necesita responder a estas acusaciones. Las matemáticas en esa pizarra hablan por sí solas. O esa ecuación fue un accidente, o no lo fue. Crawford intentó intervenir. Quizá deberíamos hacer un receso. No. La voz de la decana Wells fue definitiva. Profesor Stanton, ¿escribió usted deliberadamente una ecuación incorrecta con el propósito de hacer que este estudiante fracasara? ¿O no? Todas las miradas en la sala se fijaron en Stanton. Abrió la boca. Su voz salió apenas como un susurro. Puede que me haya equivocado. ¿Equivocado en qué? Los ojos del profesor Stanton cayeron al suelo. La ecuación, parece que hubo un error accidental. Silencio. Profesor Stanton, ¿fue accidental? La pausa más larga en la vida de Elijah. Luego tan bajo que solo la primera fila pudo oírlo. No.
La palabra quedó suspendida en el aire, como una bomba que acabara de estallar. El doctor Harrison se dejó caer pesadamente en su asiento. Crawford se llevó la cabeza entre las manos y la decana Wells sacó su carpeta. Entonces creo que es momento de discutir la otra evidencia que recibí esta mañana. Abrió la carpeta y colocó la primera fotografía sobre la mesa. Hablemos de lo que escribió la noche antes de que el señor Brooks llegara a Whitmore. El color desapareció completamente del rostro de Stanton. Sabía exactamente lo que había en esa carpeta y sabía que su carrera de 30 años acababa de terminar. La decana Wells fue colocando las fotografías sobre la mesa una por una. Estos son correos electrónicos de su cuenta, profesor Stanton, enviados durante los últimos 15 años. Leyó el primero en voz alta. Otro caso de diversidad en 301. Me encargaré de él como de los demás. Fecha: septiembre de 2019. Stanton no se movió. La chica Robinson finalmente se retiró. Un problema menos. Noviembre de 2020. El rostro de Crawford se había vuelto ceniciento. Aparecía mencionado en varios de esos correos. Y dijo Wells levantando el papel, enviado la noche antes de que el señor Brooks comenzara su clase. Nueva admisión por diversidad empieza el lunes. Beca completa de Roxbury. Veamos cuánto dura este. Ella dejó el teléfono. Esto no fue un error, profesor. Esto fue una campaña. 5 años, 7 estudiantes, todos negros, todos expulsados de su programa. El doctor Harrison se levantó abruptamente. Propongo desestimar todos los cargos contra el señor Brooks de inmediato. Secundo la moción, dijo el tercer miembro del comité, hablando por primera vez. Crawford se quedó inmóvil. No podía secundarla. Él también estaba implicado. La moción queda aprobada. El decano Wells cerró la carpeta. Señor Brooks, queda libre de todos los cargos. Su expediente académico no reflejará ninguna acción disciplinaria. Pero ella no había terminado. Además, abro una investigación formal sobre la conducta del profesor Stanton. Con efecto inmediato, queda suspendido de todas sus funciones docentes. Stanton finalmente habló. No puede hacer esto. Tengo titularidad. Tengo 30 años. Tenemos correos electrónicos, profesor, que documentan un patrón de discriminación racial. Su titularidad no lo protegerá de esto. Se volvió hacia Crawford. Profesor Crawford, dada su participación en estas comunicaciones, usted también queda suspendido, en espera de la investigación. La boca de Crawford se abrió y se cerró. No salió ninguna palabra. El doctor Harrison dio un paso adelante. Miró a Elijah con algo nuevo en sus ojos. Respeto. Señor Brooks, la presentación académica aún se está llevando a cabo afuera. Hay 400 personas esperando ver a nuestros mejores y más brillantes. Miró la pizarra cubierta con el trabajo de Elijah. Creo que acabamos de encontrar a nuestro orador principal. La sala cambió. El ambiente cambió. Hace 30 minutos, Elijah era un acusado, un problema, un objetivo. Ahora lo estaban invitando al escenario principal, pero la mayor sorpresa aún estaba por venir, y cambiaría la vida de Elijah para siempre. Una hora después, Auditorio Atkinson, 400 personas, padres, donantes, miembros de la junta, profesores, estudiantes, y en el podio, Elijah Brooks, aún con su camisa de graduación demasiado pequeña, aún con 18 años, aún de Roxbury. Pero todo lo demás había cambiado. No habló de Stanton, no habló de la audiencia, habló de matemáticas, de ver formas antes que fórmulas, de enseñarse cálculo por sí mismo con libros de la biblioteca, de la belleza de los números cuando los dejas hablar. El público estaba en silencio, cautivado, viendo algo que nunca había esperado. Cuando terminó, los aplausos comenzaron lentamente. Una persona, luego 10, luego toda la sala. Una ovación de pie para un estudiante de primer año que casi fue expulsado hace 3 horas. Después una mujer con un traje elegante se acercó. Margaret Sterling, directora ejecutiva de Sterling Technologies, la mayor donante de Whitmore. Señor Brooks, me gustaría hablar sobre una beca de investigación, financiamiento completo, cualquier programa que elija. Elijah le estrechó la mano. Su pulso era firme ahora. Gracias, señora. Me gustaría eso. Al otro lado de la sala, Stanton estaba cerca de la salida, observando. Su rostro estaba vacío, derrotado. Crawford se acercó en silencio. Harold,
Deberíamos irnos. Stanton no se movió. Sus ojos seguían en Elisha. 30 años, susurró. 30 años construyendo este departamento. Finalmente se dio la vuelta, con los hombros caídos. Sus pasos resonaron en el pasillo vacío, sin aplausos para él, sin apretones de mano, sin futuro, solo silencio. Esa noche, Elisha estaba sentado en su dormitorio. Su teléfono sonó. Mamá, hijo, ¿cómo te fue? Elijah sonrió. De verdad sonrió, por primera vez en semanas. Mamá, me creyeron. Todos lo vieron. Silencio en la línea. Luego, un llanto suave. Siempre lo supe, hijo. Siempre lo supe. Te digo en serio, esta historia me toca diferente porque yo he sido ese chico. Ignorado, cuestionado, al que le dijeron que no pertenecía. Y sé lo que se siente cuando alguien finalmente te ve. De verdad te ve. Por eso tenía que compartir esto. Así que aquí va. Si alguna vez te han subestimado, deja tu historia en los comentarios. Quiero escucharte. Suscríbete para más historias como esta y compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy, porque todos merecen ser vistos.